Firmé como donante de órganos de mi hijo recién nacido. Los médicos me miraron con horror. Mi suegra gritaba llamándome monstruo, pero lo que ninguno sabía es que hacía 3 días había descubierto que mi esposo y su familia habían planeado mi embarazo desde el principio, no porque quisieran un nieto, sino porque el hermano de mi esposo necesitaba un trasplante de médula ósea y yo era el vientre perfecto para crear el donante compatible. Todo empezó hace 9 meses cuando mi esposo Matías llegó a casa con champán y rosas, diciéndome que era momento de tener un bebé. Yo dudé porque apenas llevábamos 2 años casados y mi carrera como arquitecta estaba despegando, pero él insistió tanto, me dijo que me amaba, que quería construir una familia conmigo, que su hermano Diego estaba muy enfermo y ver un bebé en la familia le daría fuerzas para seguir luchando. Caí como una idiota, dejé las pastillas anticonceptivas y en menos de 2 meses estaba embarazada. Matías estaba feliz, su familia estaba feliz, demasiado feliz ahora que lo pienso. Durante todo el embarazo me trataron como una reina. Mi suegra venía todos los días con comida, mi esposo no me dejaba hacer nada pesado. Me llevaban a la mejor clínica privada de la ciudad. El doctor Ramírez, amigo personal de la familia, me atendía personalmente. Yo pensaba, qué afortunada soy, qué familia tan amorosa. Pero hace 3 días a las 2 de la mañana me levanté al baño y escuché voces en el estudio de Matías. La puerta estaba entreabierta y escuché a mi suegra decir, los análisis de compatibilidad salieron perfectos. El bebé es una coincidencia del 98% con Diego. En cuanto nazca podemos proceder con el trasplante. Me quedé congelada. Matías respondió, perfecto mamá, el doctor Ramírez ya tiene todo listo. En cuanto Carla dé a luz le diremos que el bebé tiene complicaciones y necesita estar en observación, ella no sospechará nada. Para cuando se dé cuenta la médula ya estará en Diego, y nuestro hijo estará bien. Total es solo un procedimiento menor para el bebé. Sentí que el piso se abría, bajo mis pies. Mi suegra preguntó, ¿y si ella se niega? Matías se rió y dijo, por eso me casé con ella. Es tan ingenua, tan confiada. Firmará lo que sea si le decimos que es por el bien del bebé. Además ya tenemos su firma en los documentos de consentimiento de la clínica. El doctor Ramírez se encargó de eso. Volví al cuarto gateando, temblando, con náuseas. Pasé las siguientes 72 horas fingiendo normalidad mientras investigaba. Entré a la computadora de Matías. Encontré todo. Correos electrónicos con el doctor Ramírez desde hace 1 año, antes de que me propusiera tener un bebé. Análisis genéticos míos que nunca autoricé tomados de muestras de sangre de mis chequeos médicos rutinarios. Un contrato con una clínica privada en Suiza, especializada en trasplantes pediátricos. Habían planeado cada detalle, pero lo peor fue encontrar un grupo de WhatsApp llamado Operación Milagro, donde estaban Matías, su madre, su padre, el doctor Ramírez y hasta su hermana Paula. Llevaban meses coordinando todo. En los mensajes Matías decía, Carla es perfecta, confía ciegamente en mí, ni siquiera lee los documentos que firma. Y su madre respondía, sabía que casarte con ella era buena idea. Una chica humilde, sin familia que la respalde, nadie hará preguntas. Leí todo llorando en silencio. Descubrí que mis propios chequeos médicos habían sido manipulados. El doctor Ramírez me había hecho análisis genéticos completos sin mi conocimiento. Incluso habían calculado el mejor momento de mi ciclo para que quedara embarazada. Nada fue casualidad, nada fue amor. Fui una incubadora seleccionada científicamente. Ayer entré en trabajo de parto. Matías me llevó a la clínica del doctor Ramírez. Todo el personal me trataba raro, demasiado controladores. No me dejaban usar mi teléfono. Decían que era protocolo. Cuando nació mi bebé lo escuché llorar solo 2 segundos antes de que se lo llevaran. Necesita observación, decían, pero yo sabía la verdad. Entonces el doctor Ramírez entró con papeles. Señora, necesitamos que firme estos consentimientos para unos procedimientos de rutina del bebé. Le puse cara de preocupación y dije, ¿qué procedimientos? Él con su sonrisa falsa respondió, nada grave, solo queremos asegurarnos de que todo esté perfecto. Es estándar. Tomé los papeles y empecé a leer. El doctor se puso nervioso. Señora, no se preocupe, solo fírmelos. Su esposo ya autorizó todo. Pero yo seguí leyendo y ahí estaba, escondido en lenguaje médico técnico. Autorización para extracción de médula ósea del recién nacido para trasplante a paciente compatible. Autorización para procedimientos invasivos sin límite de intentos. Renuncia a cualquier reclamación legal por complicaciones derivadas de dichos procedimientos. Lo miré a los ojos y dije, ¿dónde está mi bebé? Él tartamudeó. Está en la sala de neonatología. Grité, quiero verlo ahora. Entraron 2 enfermeras intentando calmarme. Una me inyectó algo, sedante supongo. Pero antes de que hiciera efecto grité, lo suficientemente fuerte. Una enfermera joven que no estaba en el plan escuchó el escándalo y preguntó, ¿qué pasa? Exigí ver a mi bebé. Ella confundida dijo, pero señora, su bebé está bien. Está aquí en cunero. Me trajeron a mi hijo. Estaba perfecto, saludable, llorando con fuerza. Lo abracé y
Ese momento supe que tenía que sacarlo de ahí, pero estaba débil, sedada, rodeada de cómplices. Entonces pensé en la única arma que tenía, la ley. Cuando Matías entró con cara de preocupación fingida, «Mi amor, ¿qué pasó?», le dije tranquilo con voz pastosa por el sedante. «Quiero firmar algo importante». Él pensó que había funcionado el plan. Trajo los papeles de consentimiento otra vez, pero yo dije, «No esos. Quiero firmar la donación de órganos de mi hijo». El cuarto se silenció. Matías pálido dijo, «¿Qué estás diciendo?». Yo con la voz más clara que pude dije, «Quiero donarlo todo. Si algo le pasa a mi bebé, que sus órganos salven vidas. Es lo correcto, pero con una condición. Quiero que vaya al banco público de órganos, no a paciente específico. Quiero que sea aleatorio, justo, como debe ser». El doctor Ramírez intervino. «Señora, no está pensando claramente. El sedante». Pero yo lo interrumpí. «Estoy perfectamente clara, doctor. Usted me dijo que firmara consentimientos médicos sin leer. Ahora yo quiero firmar esto. Tráigame los documentos oficiales de donación, los legales, los que se registran en el sistema nacional». Matías intentó quitarme al bebé de los brazos. Me aferré a él, gritando. La enfermera joven asustada salió y volvió con seguridad del hospital. En el caos yo seguía gritando, «Quiero donar los órganos de mi bebé al sistema público. Traigan los documentos, graben esto. Es mi derecho como madre». Llegó el jefe de seguridad, llegó la directora del hospital que no estaba en el plan. Matías perdió el control y gritó, «¿Estás loca? ¿Vas a matar a mi hermano?». Y ahí fue cuando la directora preguntó, «¿De qué está hablando, señor? ¿Por qué la donación de órganos de su bebé afectaría a su hermano?». El silencio fue sepulcral. El doctor Ramírez intentó salir. La directora lo detuvo. Y entonces yo con mi bebé en brazos y lágrimas en los ojos dije, «Porque hace 3 días descubrí que planearon mi embarazo para usar a mi hijo como donante de médula para su hermano. Tengo los correos, los mensajes, los contratos, todo. Mi bebé no fue concebido por amor, fue creado como repuesto biológico». Matías se desmoronó. Mi suegra, que acababa de llegar, empezó a gritar que yo era una egoísta, que Diego se iba a morir, que cómo podía negarle la vida a un hombre por un procedimiento simple en un bebé. Le respondí, «Un procedimiento que nunca me consultaron, que planearon a mis espaldas, que me engañaron para lograr. Ustedes me violaron de la peor forma posible. Violaron mi confianza, mi cuerpo, mi maternidad». La directora llamó a la policía, llamó a servicios sociales. Mi bebé fue puesto bajo protección temporal mientras investigaban. Yo desde mi cama de No en Synthesis, hospital con abogados que el hospital me consiguió, presenté todos los documentos que había descargado, los correos, los mensajes, las pruebas genéticas no autorizadas, todo. El doctor Ramírez fue suspendido. Matías enfrenta cargos por conspiración y fraude. Su familia me amenaza con demandas, pero sus propios mensajes los incriminan. Ahora estoy en un hotel con mi bebé, esperando que se resuelva legalmente todo. Mi hijo está sano, perfecto, y cada vez que lo veo durmiendo, pienso en lo cerca que estuve de perderlo, no a la muerte, sino a convertirlo en un objeto, en un medio para un fin. Diego, el hermano de Matías, sigue enfermo. Lo lamento por él, pero mi hijo no es su salvación. Hay listas de donantes, hay otros tratamientos, pero jamás debieron usar a un bebé que ni siquiera había nacido como plan B. Ayer recibí un mensaje de un número desconocido. Decía, «Tienes que entender, Diego es mi hermano. Haría cualquier cosa por salvarlo. Tú también harías cualquier cosa por tu hijo. Entonces entiendes». Lo que no saben es que anoche, mientras revisaba más archivos en la computadora de Matías, encontré algo que cambia todo. Un último archivo que no había visto. Un reporte médico de hace 6 meses que dice que Diego abría el archivo con manos tan temblorosas que casi no podía sostener el teléfono. Eran las 3 de la mañana en este hotel barato donde me escondí con mi bebé, que aún no tiene nombre porque no puedo pensar en nada más que en protegerlo. El archivo tenía fecha de hace 6 meses. Reporte médico completo de Diego Vega, paciente masculino de 28 años con diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Y entonces leí la parte que me dejó sin aire, la que dice respuesta favorable al tratamiento de segunda línea, reducción del 92% en células cancerígenas, pronóstico de remisión completa en 6 a 8 meses con continuación del protocolo actual, probabilidad de supervivencia a 5 años del 74% sin necesidad de trasplante de médula ósea. Recomendación médica: seguir con quimioterapia dirigida y monitoreo. Trimestral lo leí 4 veces, 5, 6, porque no podía procesar lo que significaba. Diego no estaba muriendo, Diego estaba mejorando, el tratamiento estaba funcionando, las probabilidades eran buenas, excelentes incluso. Y entonces recordé todo lo que Matías me dijo durante el embarazo. Mi hermano está muy grave, Carla. Los doctores dicen que sin trasplante le quedan meses. Necesita un milagro. Y yo le creí. Lloré por Diego. Recé por él. Me sentí honrada de que mi bebé pudiera salvarlo. Pero todo era mentira.
nada. Diego ni siquiera necesitaba trasplante urgente. Y si no lo necesitaba, entonces ¿por qué? ¿Por qué planear todo esto? ¿Por qué manipular mi embarazo? ¿Por qué crear un bebé como respaldo? Si Diego se estaba curando. Solo busqué más archivos en la carpeta. Había correos entre el doctor Ramírez y la madre de Matías con fecha de hace 8 meses. Uno decía el tratamiento de Diego va mejor de lo esperado, pero no podemos arriesgarnos. Necesitamos el plan B. Listo. Si hay recaída, necesitaremos médula compatible inmediatamente. El seguro médico solo cubre trasplante de donador familiar directo. Un donador de lista pública nos costaría más de 2 millones de pesos que no. Tenemos otro correo de hace 7 meses, decía Carla está embarazada, confirmado. Análisis genético del feto muestra compatibilidad HLA del 98% con Diego. Procedemos según lo planeado. Y la respuesta de mi suegra decía perfecto. Aunque Diego no necesite el trasplante ahora, el bebé será nuestra póliza de seguro biológico. Por si acaso sentí que iba a vomitar, literal corrí al baño del hotel y vomité. Mi bebé no fue creado porque Diego se estaba muriendo. Fue creado como póliza de seguro, como plan B, como respaldo genético. Por si acaso Diego recayera en el futuro. Me usaron como incubadora preventiva. Violaron mi cuerpo, mi confianza, mi maternidad, por un tal vez, por un por si acaso. Y lo peor es que me hicieron creer que era urgente, que Diego moriría sin mi ayuda, que mi bebé era su única esperanza cuando en realidad Diego tenía 74% de probabilidades de sobrevivir sin tocar a mi hijo. Volví a la computadora, abrí más carpetas, encontré presupuestos de la clínica en Suiza, $300,000 por trasplante de médula pediátrica. Encontré el contrato del seguro médico de Diego que efectivamente especificaba cobertura solo para donador familiar de primer grado. Encontré análisis de costo-beneficio donde calculaban que crear un bebé compatible y hacer el procedimiento en clínica privada les saldría más barato que pagar donador de lista pública. Habían reducido a mi hijo a una ecuación financiera, a un ahorro económico, $300,000 versus $0. Si usaban al bebé de Carla. La ingenua mi bebé empezó a llorar en la cuna portátil que el hotel me prestó. Lo cargué, lo mecí, le susurré. Perdóname por traerte a este mundo sin saber que eras un producto, un objeto, una inversión biológica. Él dejó de llorar y me miró con esos ojos enormes que todavía no enfocan bien. Y juré en voz alta, aunque solo él podía escucharme. Te juro que nadie te va a tocar. Te juro que voy a destruir a todos los que planearon esto. Te juro que vas a crecer sabiendo que eres amado por ti mismo, no por tu médula, no por tu compatibilidad genética, por ti seguí buscando, ya no podía parar. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira, y entonces encontré la carpeta marcada como seguros y pólizas. Dentro había un documento de una aseguradora privada, póliza de vida a nombre de Bebé Vega sin nombre aún con fecha de contratación de hace 2 meses cuando yo tenía 7 meses de embarazo, beneficiario Diego Vega, monto asegurado 5 millones de pesos, cobertura por muerte accidental o complicaciones médicas del asegurado menor de 1 año, y adjunto había un correo del padre de Matías a la gente de seguros que decía necesitamos esta póliza activa antes del nacimiento. El bebé va a someterse a un procedimiento médico delicado y queremos estar cubiertos en caso de complicaciones fatales. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar, sin poder procesar lo que estaba leyendo. Habían contratado un seguro de vida para mi bebé 2 meses antes de que naciera, un seguro que pagaría 5 millones de pesos si moría durante el primer año, y el procedimiento médico delicado era la extracción de médula. Lo habían planeado todo. Si el trasplante salía bien, Diego se salvaba, y ellos no pagaban nada. Si el trasplante salía mal y mi bebé moría durante el procedimiento, Diego cobraba 5 millones de pesos del seguro y podía pagar un donador de lista privada. Mi hijo era el plan A como donante vivo y el plan B como póliza de seguro muerto. Ellos ganaban de cualquier forma. Diego se salvaba de cualquier forma, y mi bebé era el sacrificio calculado en ambos escenarios. Cerré la computadora porque no podía seguir leyendo. Me senté en el piso del hotel con mi bebé en brazos y lloré. Lloré de rabia, de horror, de incredulidad. Pensé en Matías diciéndome, te amo mientras me llevaba a citas médicas con el doctor Ramírez que tomaba muestras genéticas sin mi permiso. Pensé en mi suegra trayéndome comida casera mientras contrataba pólizas de vida para mi hijo no nacido. Pensé en toda la familia celebrando mi embarazo mientras calculaban probabilidades de muerte del bebé durante extracción de médula, y entendí que nunca fui una persona para ellos. Fui un útero, una portadora, una variable en su ecuación de supervivencia. Mi teléfono sonó, era un mensaje de Matías. Decía, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. El bebé necesita estar en observación médica. Lo borré sin responder. Después sonó. Otro.
De mi suegra. Carla, por favor, sé razonable. Diego es familia. Es el tío del bebé. No puedes negarle la oportunidad de vivir. Lo bloqueé también. Y entonces me llegó un email de un número que no conocía. El asunto decía: tienes razón en sospechar. El mensaje decía: soy enfermera del hospital donde diste a luz. Vi lo que pasó. Tengo información que necesitas. Documentos que prueban más de lo que imaginas. Si quieres justicia real, contáctame. Había un número de teléfono. Al final miré a mi bebé dormido en mis brazos, tan pequeño, tan inocente, tan ajeno a la guerra que se estaba librando, por su cuerpo, por su médula, por su vida, y tomé una decisión. Si querían guerra, iban a tener guerra. Si pensaban que iba a rendirme porque soy joven, porque soy sola, porque no tengo familia que me respalde, se equivocaron, porque ahora tengo algo por lo que luchar. Tengo a mi hijo y una madre. Protegiendo a su cachorro es la criatura más peligrosa del mundo. Copié el número de la enfermera. Mañana la llamaría. Esta noche solo necesitaba sostener a mi bebé y prometerle otra vez que nadie lo tocaría, que nadie lo usaría, que nadie lo convertiría en moneda de cambio para la vida de otro. A las 8 de la mañana llamé al número que la enfermera me había enviado. Contestó al segundo tono, voz de mujer joven, nerviosa. Dijo: soy Laura, trabaja en neonatos del hospital. Vi todo lo que pasó ayer. Vi cómo te defendiste, cómo protegiste a tu bebé, y necesitas saber que lo que descubriste es solo la superficie. Hay más, mucho más. Quedamos de vernos en un café lejos del hospital. Llegué con mi bebé en el cargador porque no tengo con quién dejarlo. Laura tenía ojeras profundas, manos temblorosas. Me pasó un sobre manila grueso y dijo: estos son documentos que copié del archivo del doctor Ramírez antes de que los destruyera. Órdenes de laboratorio a tu nombre de hace 2 años. Análisis genéticos completos hechos sin tu autorización. Muestras de sangre tomadas en consultas rutinarias que pensabas que eran chequeos normales. Tu perfil genético está aquí. Tu historial médico completo. Hasta análisis de fertilidad que nunca pediste. Abrí el sobre. Las manos me temblaban tanto que las hojas se movían. Había reportes con mi nombre, mi fecha de nacimiento, tipo sanguíneo, O positivo, factor RH positivo, análisis de histocompatibilidad HLA, perfil genético de 22 marcadores, pronóstico de fertilidad excelente, antecedentes familiares ninguno relevante, y en la esquina superior de cada documento había un sello que decía: Proyecto Compatibilidad de Vega, candidata número 7. Las fechas eran de hace 2 años, 6 meses antes de que conociera a Matías, 6 meses antes de que él se sentara casualmente en mi mesa del café donde desayunaba todos los días y me dijera: hola, creo que trabajas en el edificio de enfrente, te he visto salir. Laura bebía su café sin mirarme a los ojos. Dijo: hay algo más que necesitas saber. El doctor Ramírez lleva haciendo esto desde hace años. Tú no eres la primera. Hace 5 años hubo otra chica. Se llamaba Patricia. También quedó embarazada de un hombre de la familia Vega. También la estudiaron genéticamente. También la manipularon. Pero ella perdió el bebé en el 2º trimestre. Aborto espontáneo. Después de eso desapareció. Dejó la ciudad. El doctor Ramírez borró todos los registros. Pero yo encontré una carpeta vieja en el archivo muerto. Patricia era la candidata número 3. Hubo otras antes que ella. No sé cuántas. No sé qué les pasó. Sentí que el café se me revolvía en el estómago. Le pregunté a Laura por qué me estás ayudando. ¿Por qué arriesgas tu trabajo? Ella finalmente me miró y dijo: porque mi hermana fue candidata número 5. Se llamaba Rosa. Hace 3 años quedó embarazada del primo de Matías. Le hicieron creer que era amor, que era casualidad. A los 4 meses de embarazo tuvo complicaciones. Sangrado severo. Perdió al bebé. La familia la abandonó inmediatamente. Mi hermana cayó en depresión. Hace 2 años se suicidó. Encontré su diario después. Había escrito que sentía que solo la habían usado, que nunca la amaron, que fue un experimento. Cuando te vi ayer defendiendo a tu bebé, vi a mi hermana. Vi lo que ella no pudo hacer, defenderse, y decidí que no iba a quedarme callada otra vez. Salí del café con el sobre apretado contra mi pecho, con mi bebé dormido ajeno a todo, y tomé una decisión. Contraté a un detective privado. Gasté todo lo que tenía ahorrado. Le di toda la información que Laura me había dado. Le pedí que investigara a la familia Vega completa, que rastreara cada movimiento, que encontrara todo. El detective se llamaba Romero. Tenía 50 y algo años. Cara de haber visto demasiado. Me dijo: señora, le voy a ser honesto. Esto huele a conspiración organizada. Va a doler lo que encuentre. ¿Está segura que quiere saber? Le respondí. Necesito saber todo. Absolutamente todo. Aunque me destruya. Romero trabajó rápido. 3 días después me llamó. Dijo: tenemos que hablar en persona. Nos vimos en su oficina. Un lugar pequeño que olía a café viejo y cigarros. Puso sobre el escritorio una carpeta más gruesa que la de Laura. Dijo: investigué como me pediste. Y señora, esto es peor de lo que pensaba. Su esposo no la conoció por casualidad. La estuvieron monitoreando un año entero antes de acercarse. Tengo fotos, tengo fechas, tengo lugares. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme. Foto de mí saliendo de mi trabajo hace 4 años. Foto mía en el supermercado. Foto mía en el gimnasio
gimnasio, todas tomadas sin que yo supiera, todas con notas al margen, rutina consistente, vive sola, sin pareja actual, sin familia cercana, perfil bajo. Romero pasó más páginas, dijo, aquí está, aquí. El reporte completo del evento, donde supuestamente la identificaron como candidata. Hace 4 años hubo un evento médico de beneficencia, gala anual de la Fundación Vega Salud. Su jefa en la firma de arquitectura asistió, la llevó como su asistente. Usted estuvo ahí sin saberlo, siendo evaluada. Me mostró una foto de la gala. Yo al fondo con un vestido azul que recordaba perfectamente. Había sido mi primer evento formal de trabajo. Me sentí tan importante esa noche, tan profesional. Y ahí en la misma foto estaban Matías con su familia, el doctor Ramírez, todos sonriendo para la cámara. Y en el reverso de la foto había notas escritas a mano. Carla Mendoza, 24 años, arquitecta junior, tipo O positivo, según base de datos de donadores de sangre, sin familia, padres fallecidos hace 6 años en accidente, huérfana, perfil genético solicitado, coincidencia potencial alta no podía respirar. Romero siguió hablando. Dijo, investigué el accidente de sus padres, choque frontal en carretera hace 6 años, auto perdió control, cayó por barranco, ambos muertos instantáneamente. El reporte policial dice que no hubo testigos, no hubo otro vehículo involucrado, falla mecánica probable. Pero señora, el auto de sus padres había pasado revisión técnica 2 semanas antes, estaba en perfecto estado, y encontré algo raro. Un mes después del accidente, la Fundación Vega Salud hizo una donación de 50,000 pesos a un orfanato donde usted nunca estuvo. La donación está registrada a nombre de beneficencia para Carla Mendoza, huérfana, pero usted nunca recibió ese dinero. Fue a una cuenta que se cerró 3 meses después. Sentí que la habitación daba vueltas. Le dije a Romero, ¿qué estás insinuando? Él me miró directo a los ojos y dijo, señora, no puedo probarlo, no tengo evidencia sólida, pero llevo 30 años haciendo esto. Y esto huele a que la estuvieron rastreando desde mucho antes, desde el accidente de sus padres, tal vez antes. Necesito investigar más atrás, necesito buscar conexiones, pero necesito que me autorice, porque lo que pueda encontrar va a cambiar todo lo que creía saber sobre su vida. Salí de la oficina de Romero temblando. Volví al hotel, puse a mi bebé en la cuna, me senté en el piso y empecé a revisar cada memoria, cada recuerdo de cómo conocí a Matías. Ese día en el café hace 3 años, yo desayunando sola como siempre, leyendo planos de mi proyecto. Él llegó con su laptop, todas las mesas ocupadas. Me preguntó, ¿puedo sentarme aquí? Yo dije, claro. Empezamos a hablar, arquitectura, diseño, coincidencias absurdas. Los dos amábamos el mismo arquitecto, los dos odiábamos el mismo estilo, los dos tomábamos café sin azúcar. Pensé que, casualidad tan perfecta, pensé, el destino es real. Pero ahora entendía. Matías sabía todo sobre mí antes de sentarse. Había estudiado mi perfil, mis gustos, mis intereses. Había creado la ilusión de coincidencia. Había fabricado el destino. Mi teléfono sonó. Era Romero otra vez. Dijo, señora, necesita ver algo urgente. Venga a mi oficina ahora. Fui corriendo con mi bebé. Romero tenía la computadora abierta. Dijo, hackeé el servidor de respaldos del doctor Ramírez. Encontré archivos borrados. Encontré esto. Giró la pantalla. Era un video de vigilancia. Fecha de hace 4 años. La gala de beneficencia. Pero este ángulo no lo había visto. Mostraba a Matías con su familia en una mesa apartada. Y yo visible al fondo. Matías me señalaba. Su madre sacaba fotos con zoom. El doctor Ramírez tomaba notas. Y entonces el video mostraba algo que me congeló la sangre. Mi jefa, la arquitecta que me llevó a esa gala. Se acercaba a la mesa de los Vega. Hablaba con ellos. Sonreía, asentía, estrechaba manos. Romero pausó el video y dijo, su jefa conocía a la familia Vega. Trabajó con ellos. No fue casualidad que la llevara a esa gala. Usted fue presentada, evaluada, seleccionada, todo orquestado. El video seguía. Mostraba a mi jefa dándole a la madre de Matías un sobre, la madre abriéndolo, revisando papeles, asintiendo satisfecha. Romero amplió la imagen. Los papeles eran copias de mi currículum, mi historial laboral, referencias personales. Mi jefa me había vendido, literalmente vendido, como candidata a esta familia. Y entonces recordé que 2 meses después de esa gala, mi jefa me había ascendido sin razón aparente. Me había dado un aumento, me había enviado a capacitación pagada en el extranjero. Pensé que era porque valoraba mi trabajo, pero ahora entendía. Fue pago por entregarme, por facilitar el acceso, por hacer que confiara en las oportunidades que aparecían en mi vida. Romero cerró la laptop. Dijo, señora, hay más, mucho más, pero necesito que se prepare, porque lo que encontré sobre su origen, sobre
sobre quién era su madre biológica. Va a cambiar absolutamente todo. Mañana tengo los resultados del análisis que ordené, tengo documentos, tengo pruebas, pero necesita estar lista. ¿Está lista para saber la verdad completa, aunque la destruya? Miré a mi bebé dormido en el cargador, perfecto, inocente, ajeno a que su existencia fue planeada hace años por gente que nunca conoció. Y dije, sí, necesito saber todo, porque si voy a destruirlos, necesito saber exactamente qué tan profundo va esto. Romero asintió y dijo, venga mañana a las 10 y traiga valor, porque la verdad que encontré sobre Carmen Vega va a explicar por qué su compatibilidad genética con Diego era del 98%. Ese nombre, Carmen Vega, nunca lo había escuchado, pero algo en mi pecho se apretó. Algo me dijo que ese nombre era la clave de todo, la respuesta a por qué yo, por qué mi bebé, por qué esta familia me eligió entre miles de mujeres en esta ciudad. No llegué a la cita con Romero a las 10 de la mañana porque a las 7 Matías tocó la puerta de mi habitación del hotel. No sé cómo me encontró, no sé quién le dijo, tal vez rastreó mi tarjeta de crédito, tal vez sobornó a alguien del hospital, tal vez me siguió desde el principio. Abrí la puerta solo una, rendija con la cadena puesta, y ahí estaba, ojeroso, sin afeitar, con la misma ropa del día anterior, dijo Carla. Por favor, tenemos que hablar, le respondí. No tengo nada que hablar contigo. Intentó empujar la puerta, pero la cadena aguantó. Dijo, entonces solo escúchame 5 minutos, y voy. Si después quieres denunciarme, hazlo, pero dame 5 minutos. Miré hacia atrás. Mi bebé dormía en la cuna portátil. Pensé en cerrarle la puerta en la cara, en llamar a seguridad, en gritarle que se fuera, pero una parte de mí, esa parte estúpida que todavía recordaba cómo me besaba, cómo me abrazaba, cómo me decía te amo, esa parte quería respuestas. Quería mirarlo a los ojos y escuchar la verdad de su boca. Quité la cadena, abrí la puerta, dije 5 minutos. Matías entró despacio, como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión. Miró hacia la cuna donde dormía nuestro hijo, el bebé que habíamos creado juntos, aunque yo no sabía que para él era un proyecto médico. Dijo, está bien, se ve sano. Y sentí rabia hirviendo en mi pecho. Le respondí, no te atrevas a hablar de él como si te importara. No te atrevas a fingir que es tu hijo cuando para ti solo es una bolsa de médula con patas. Matías cerró los ojos, respiró hondo, dijo, tienes razón en estar furiosa, tienes razón en odiarme, lo que hicimos fue imperdonable, pero necesito que entiendas por qué, le grité. No necesito entender nada, leí los correos, vi los documentos, sé todo, sé que me estudiaron como rata de laboratorio, sé que calcularon mi fertilidad, sé que me eligieron porque soy huérfana sin familia que hiciera preguntas, sé lo del seguro de vida, sé lo de las otras chicas, sé todo. Matías, todo se quedó callado, las manos temblándole. Después dijo, no sabes todo, hay cosas que no están en los documentos, cosas que necesitas saber. Le dije, entonces dime qué más hay, qué otra mentira, qué otra manipulación. Explícame cómo justificas haber violado mi vida entera. Y entonces empezó a hablar. Dijo, hace 4 años cuando Diego fue diagnosticado con leucemia, los doctores nos dijeron que necesitaba trasplante de médula. Buscamos en la lista nacional, no había donadores compatibles. Buscamos en listas internacionales, nada. La compatibilidad que Diego necesitaba era tan específica que las probabilidades de encontrar donador eran de 1 en 100,000. Los doctores dijeron que la mejor opción era tener un hijo, un hermano. La compatibilidad entre hermanos es alta, pero yo no tenía pareja, no tenía planes de tener hijos. Diego se estaba muriendo y yo no podía ayudarlo. Respiré profundo. Le dije, entonces decidiste crear un bebé, usar a una mujer como incubadora. Matías negó con la cabeza. Dijo, no fue tan simple, mi madre fue quien tuvo la idea. Dijo que si yo no podía tener un hijo, entonces necesitábamos encontrar a alguien genéticamente compatible con Diego, que pudiera. El doctor Ramírez hizo análisis genéticos de la familia completa. Descubrió algo. Descubrió que Diego tenía marcadores genéticos muy específicos, marcadores que solo aparecían en ciertas líneas familiares. Necesitábamos encontrar a alguien con esos marcadores, alguien que pudiera crear un bebé compatible. Y entonces mi madre recordó algo. Recordó a Carmen. Le pregunté, ¿quién es Carmen? ¿Por qué Romero? Mencionó ese nombre. Matías se sentó en la única silla del cuarto. Se cubrió la cara con las manos. Dijo, Carmen Vega era empleada de mi familia hace 30 años. Trabajaba en la casa de mis abuelos. Mi padre tuvo una relación con ella. Fue un error, un desliz. Carmen quedó embarazada. Mis abuelos la despidieron. Le dieron dinero para que se fuera. Nunca más supimos de ella, hasta que hace 4 años mi madre, investigando líneas genéticas familiares, la encontró. Encontró que Carmen había muerto en el parto, que había tenido una hija, que esa hija fue dada en adopción, y que esa hija eras tú, Carla. El piso se movió bajo mis pies. Literalmente sentí que me caía. Dije, ¿qué estás diciendo? Matías me miró con ojos rojos. Dijo Carmen Vega, era tu madre biológica. Mi padre es tu padre biológico. Tú eres mi media hermana.
Por eso tu compatibilidad genética con Diego es del 98%. Porque Diego es tu medio hermano también. Los tres compartimos al mismo padre. Cuando descubrimos esto, mi madre dijo que era la solución perfecta. Si tú tenías un bebé, ese bebé sería compatible con Diego. Sería familia directa. El seguro médico lo cubriría todo. Decidieron acercarse a ti, estudiar tu vida, manipular el encuentro. Yo dije que no al principio. Les dije que era una locura, que no podía enamorar a mi propia media hermana sin que ella supiera. Pero mi madre dijo que Diego se moría, que tú ni siquiera sabías que eras familia, que técnicamente no estábamos haciendo nada malo si tú nunca te enterabas. Me senté en la cama porque las piernas no me sostenían, procesando lo que acababa de escuchar. Matías era mi medio hermano. Me casé con mi medio hermano. Tuve un bebé con mi medio hermano. Pasé 3 años amando a un hombre que compartía mi sangre. Dormí con él. Me entregué a él. Le di mi cuerpo, mi confianza, mi futuro. Y todo el tiempo él sabía. Sabía que éramos familia. Sabía que me estaba mintiendo en niveles que ni siquiera podía comprender. Le pregunté con voz que no reconocí como mía. Entonces nunca me amaste. Todo fue mentira desde el principio. Solo te acercaste porque necesitabas mi útero. Porque necesitabas crear un bebé que salvara a Diego. Matías se arrodilló frente a mí, lágrimas corriendo por su cara. Lágrimas que parecían reales. Pero yo ya no sabía que era real. Dijo al principio sí. Al principio solo fue el plan. Acercarme a ti, enamorarte, embarazarte, tomar la médula del bebé. Pero Carla, yo no esperaba. No esperaba que me enamoraras tú a mí. No esperaba que fueras tan inteligente, tan fuerte, tan increíble. Pasé meses contigo y empecé a olvidar por qué estaba ahí. Empecé a amarte de verdad, a querer un futuro contigo, a imaginar una vida real. Cuando quedaste embarazada fue el día más feliz y el día más horrible de mi vida, porque sabía que pronto tendría que elegir entre tú y Diego, entre mi esposa y mi hermano. Le grité, no me digas esposa, no me digas que me amabas. Si me amaras, me hubieras dicho la verdad. Si me amaras, habrías detenido todo esto. Si me amaras, no habrías dejado que me hicieran análisis sin mi permiso, que me mintieran durante 9 meses, que planearan robar médula de mi bebé recién nacido. Matías sollozaba. Dijo, lo sé, fui un cobarde. Elegí a Diego, elegí a mi familia, elegí el plan, y perdí todo. Te perdí a ti, perdí a nuestro hijo, perdí mi alma. Pero Carla, tienes que entender, Diego es inocente en todo esto. Él ni siquiera sabe que tú eres su media hermana. Él cree que eres solo mi esposa. Él no sabe nada del plan. Él solo quiere vivir mi bebé. Empezó a llorar en la cuna, el llanto agudo de recién nacido que necesita algo. Nos quedamos ahí los dos, Matías arrodillado, yo en la cama procesando que mi vida entera había sido una mentira fabricada. Y nuestro hijo que no solo fue planeado como donante, sino que además era producto de una relación entre medio hermanos que ni siquiera sabían que lo eran. Llorando pidiendo atención, Matías hizo ademán de levantarse, de ir hacia el bebé. Le dije, ni se te ocurre tocarlo. Fui yo. Levanté a mi hijo, lo cargué, lo mecí, sentí su calor, su peso, su existencia real contra mi pecho, y en ese momento algo se rompió en mí, algo que nunca se iba a reparar, porque mi bebé no solo era víctima de una conspiración médica, era el producto de un incesto accidental, de una mentira genética, y aunque yo no sabía cuándo lo concebí, aunque técnicamente no hice nada malo, la verdad era que había dormido con mi medio hermano, había creado un hijo con alguien de mi propia sangre, y eso me hacía sentir sucia, violada, rota de formas que ni siquiera tenía palabras para describir. Le dije a Matías, necesito que te vayas. Necesito que salgas de este cuarto antes de que llame a la policía. Él se levantó despacio, se limpió la cara. Dijo, lo entiendo, me voy, pero hay algo más que necesitas saber. Si me denuncias, si esto se hace público, Diego muere. Sin el trasplante le quedan máximo 6 meses. El tratamiento dejó de funcionar hace 2 semanas. Está en recaída. Ahora sí necesita la médula urgente. Yo puedo vivir con que me odies. Puedo vivir en la cárcel. Puedo vivir con las consecuencias de lo que hice. Pero ¿puedes tú vivir sabiendo que tu venganza mató a Diego? ¿A tu medio hermano inocente que no pidió nada de esto? ¿Que solo quiere seguir respirando? Usó a Diego como escudo, como arma, como culpa. Y funcionó. Porque en cuanto se fue y cerré la puerta con seguro me tiré en la cama con mi bebé y lloré. Lloré pensando que si denunciaba a Matías, si exponía todo, Diego moriría. Mi medio hermano moriría. Un hombre que nunca me hizo daño, que ni siquiera sabe que existo como familia. Moriría porque yo elegí la justicia sobre su vida. Y no sabía si podía vivir con eso. No sabía si mi rabia justificaba una muerte. No sabía nada. Ya pasé 2 días encerrada en ese hotel sin salir,
sin comer apenas, solo dando pecho a mi bebé y llorando, llorando por todo, por haberme casado con mi medio hermano sin saberlo, por haber creado un hijo con alguien de mi propia sangre, por ser producto de una violación generacional donde mi madre biológica fue usada y desechada por el padre de Matías, por ser parte de una familia que ni siquiera sabía que era mi familia, por tener que decidir entre justicia y la vida de Diego, un hombre que técnicamente era mi medio hermano pero que nunca supe que existía como tal hasta hace 2 días, y entonces en la tercera mañana mi bebé empezó a llorar diferente, no el llanto normal de hambre o pañal sucio, sino un llanto agudo, desesperado, como si le doliera algo. Lo revisé, completo. Tenía la piel caliente, demasiado caliente, fiebre alta, y en su ombligo, donde todavía estaba el muñón del cordón umbilical, había enrojecimiento, hinchazón, algo que no se veía bien. Entré en pánico, el tipo de pánico que solo una madre primeriza puede sentir cuando su bebé está mal, y no sabe qué hacer. Llamé a la recepción del hotel, pedí que llamaran ambulancia, pero después pensé, no puedo ir al hospital donde nací, no puedo ir donde el doctor Ramírez tiene contactos, necesito ir a otro lado, a un hospital donde nadie me conozca, donde nadie esté en el plan. Agarré a mi bebé, agarré mi bolsa, bajé corriendo, tomé un taxi, le dije, lléveme al hospital general del otro lado de la ciudad, el más lejos posible. El taxista manejó rápido viendo mi desesperación. Llegamos en 20 minutos que se sintieron como horas en urgencias pediátricas. Una enfermera tomó a mi bebé, lo revisó rápido, gritó a otros doctores código amarillo. Onfalitis severa, posible sepsis neonatal, necesito vía IV ahora. Me quitaron a mi bebé de los brazos, lo llevaron a una sala. Yo intenté seguirlos pero otra enfermera me detuvo. Dijo, señora, necesitamos que llene estos formularios. Información. Del parto. Historial médico. Le dije con voz quebrada. Nació hace 4 días en clínica privada. Parto natural. Todo normal hasta hoy. Ella anotaba rápido. Preguntó nombre del bebé. Y me quedé en blanco porque en 4 días no lo había registrado. No le había puesto nombre. Había estado tan ocupada. Sobreviviendo. Protegiéndolo. Descubriendo horrores. Que no había hecho lo más básico. Darle identidad. Le dije a la enfermera se llama Mateo. Mateo Mendoza. Mi apellido. No el de Matías. Nunca el apellido Vega me hicieron esperar en una sala mientras trabajaban en Mateo. Escuchaba voces de doctores, palabras médicas que no entendía completamente, infección bacteriana, conteo elevado de leucocitos, antibióticos de amplio espectro, posible negligencia en esterilización durante el parto, y esa última frase me congeló. Negligencia en esterilización. La clínica del doctor Ramírez. La clínica donde habían tenido tanta prisa en prepararme para robar médula de mi bebé que no habían seguido protocolos básicos, habían cortado esquinas, habían puesto en riesgo a Mateo, y ahora mi hijo pagaba las consecuencias de su ambición, después de una hora que se sintió eterna. Salió una doctora, joven, doctora Melissa Chen, según su placa, dijo, señora Mendoza, su bebé tiene onfalitis, infección del cordón umbilical, probablemente causada por instrumentos no esterilizados correctamente durante el parto o por ambiente contaminado en sala de neonatología. La infección se extendió, hay riesgo de sepsis, lo tenemos en antibióticos intravenosos, necesitamos monitorearlo 24 horas. Firmé todo lo que me pusieron enfrente, consentimientos para tratamiento, para procedimientos, para antibióticos. La ironía me golpeó como puñetazo. Hace 4 días me negué a firmar papeles que autorizaban robar médula de mi bebé. Ahora firmaba papeles para salvarle la vida de una infección causada por la negligencia de esos mismos doctores que querían usarlo. Me dejaron pasar a verlo. Mateo estaba en una cuna de hospital, tan pequeño, tan frágil, conectado a cables. Aún había AirBuen en su manita diminuta, monitor cardíaco pitando regular, y lo miré y pensé, esto es mi culpa. Mi venganza lo lastimó. Mi decisión de huir del hospital, de esconderme, de no llevarlo a chequeos de seguimiento por miedo a que la familia Vega lo encontrara, causó que la infección avanzara sin tratamiento. Soy la peor madre del mundo, la más egoísta, la más estúpida. La doctora Chen me puso una mano en el hombro. Dijo, señora, esto no es su culpa. Esto es negligencia médica de la clínica donde dio a luz. Vamos a reportar esto a Salubridad. Necesito que me dé el nombre de la clínica. Le dije clínica privada. Ramírez en zona rosa. Ella anotó. Dijo, hemos tenido otros casos de ahí. Infecciones, complicaciones, protocolos no seguidos. Están bajo investigación. Ya me senté junto a la cuna de Mateo. Le acaricié su cabecita llena de pelo negro como el mío. Le susurré, perdóname por todo. Por traerte a este mundo como experimento. Por no protegerte bien. Por casi perderte. Mi teléfono vibró. Era mensaje de Matías. Decía, supe que Mateo está en el hospital. Estoy afuera. Déjame entrar. Déjame verlo. Lo bloqueé sin responder. Después vibró otra vez. Número desconocido. Era la madre de Matías. Mi
suegra que técnicamente también era algo así como mi madrastra, porque su esposo era mi padre biológico. Decía Carla, necesitamos hablar. Diego empeoró, necesita el trasplante esta semana. O muere. Por favor, piensa en él. Lo bloqueé, también la doctora Chen volvió 2 horas después. Trajo una tablet. Dijo, señora, necesito mostrarle algo. Investigué la clínica Ramírez como dije, y encontré reportes preocupantes. Me mostró la pantalla. Había documentos oficiales, inspecciones sanitarias reprobadas, quejas de pacientes, 3 casos de infecciones neonatales en los últimos 6 meses, 2 muertes de minutes de brain cancer, bebés por sepsis no tratada a tiempo, y entonces me mostró algo más. Dijo, esto es lo que me preocupa. Encontramos en el servidor de respaldos de la clínica un video de seguridad extraño. Está fechado 3 meses antes del nacimiento de su bebé. Muestra preparativos en sala de neonatos. ¿Usted autorizó algún procedimiento o simulacro antes del parto? Le dije que me mostrara el video. Ella lo puso. Era grabación granulada de cámara de seguridad en blanco y negro. Fecha marcada 3 meses antes de que Mateo naciera. La sala de neonatos de la clínica Ramírez. Y ahí estaban enfermeras que reconocí de mi parto, el doctor Ramírez supervisando. Y estaban practicando algo, preparando equipos, bandejas quirúrgicas con instrumentos específicos. Uno de los instrumentos era aguja de aspiración de médula ósea pediátrica. Lo sé porque la doctora Chen pausó el video, amplió la imagen, dijo, señora, ¿sabe qué es esto? Le dije, sí, es para extracción de médula. Ella me miró confundida. Dijo, ¿por qué estarían practicando extracción de médula en sala de neonatos 3 meses antes de su parto? ¿Usted sabía que planeaban hacer algún procedimiento así con su bebé? Le conté todo. Le conté del plan, de la familia Vega, del hermano enfermo, de cómo me manipularon, de los documentos que encontré, de la conspiración completa. La doctora Chen escuchaba con expresión cada vez más horrorizada. Cuando terminé dijo, señora, esto es criminal, esto es abuso, esto es tráfico de órganos premeditado. Necesito reportar esto a autoridades. Le dije, ya lo reporté. Hay investigación abierta, hay cargos pendientes. Solo necesito que mi bebé se recupere, que esté bien, que sobreviva a la infección que ellos mismos le causaron con su negligencia. Ella asintió. Dijo, Mateo, va a estar bien. Los antibióticos están funcionando, la fiebre está bajando, va a recuperarse. Pero señora, necesita saber algo más. Revisé los análisis de sangre de Mateo, su conteo genético, y hay algo inusual, algo que sugiere consanguinidad en sus padres biológicos. ¿Usted y el padre tienen algún parentesco? Sentí que la habitación se achicaba. Le dije, somos medio hermanos. No lo sabíamos cuando concebimos a Mateo. Lo descubrí hace 3 días. La doctora Chen no mostró juicio en su cara, solo preocupación médica. Dijo, entiendo. Eso explica algunos marcadores. Necesitamos hacer análisis genéticos completos. Mateo, descartar cualquier complicación relacionada con consanguinidad son raros pero posibles. Le dije, haga todos los análisis que necesite. Quiero saber todo. Quiero que mi hijo esté completamente sano, que no tenga secuelas de nada, ni de la infección, ni de cómo fue concebido esa noche. Me quedé en el hospital, en una silla junto a la cuna de Mateo, viéndolo dormir conectado a cables, su pecho subiendo y bajando regular, su carita relajada, ajeno a todo el horror que rodeaba su existencia, y revisé mi teléfono. Tenía 37 llamadas perdidas de Matías, 12 mensajes de su familia, 3 emails del detective Romero preguntando dónde estaba, y un email nuevo de remitente desconocido. El asunto decía el video completo que necesitas ver. Abrí el email, decía soy técnico de sistemas que trabajaba para la clínica Ramírez. Renuncié hace un mes cuando descubrí lo que hacían. Adjunto está el video completo de la práctica de extracción de médula. Incluye audio, incluye planeación, incluye evidencia que necesitas para el juicio. Úsalo, destrúyelos. Descargué el archivo. Era video de 1 hora. Lo puse en velocidad rápida. Mostraba al doctor Ramírez entrenando a su equipo. Mostraba cómo preparar al bebé, cómo sedar, cómo extraer, cómo minimizar sangrado, cómo hacer el procedimiento rápido antes de que la madre sospechara. Y en el audio el doctor Ramírez decía, recuerden, tenemos ventana de 45 minutos después del parto. La madre estará cansada, confiada. Si le decimos que el bebé necesita observación de rutina, no sospechará. Hacemos la extracción, vendamos el sitio de punción, se lo devolvemos. Ella nunca sabrá. Y una enfermera preguntaba, ¿y si sangra mucho? El doctor respondía, le decimos que es normal, que los bebés sangran fácil, que se curará. Solo, después de 3 días ya no podrá probar que fue extracción. Parecerá hematoma de parto. Cerré el video, abracé a Mateo aunque estaba dormido, y entendí que la infección que casi lo mata no fue solo negligencia accidental.
hospital. Fue negligencia causada por priorizar el plan de extracción sobre la salud de mi bebé. Habían preparado esa sala para robar médula, no para proteger vida. Habían cortado protocolos de esterilización porque estaban ocupados preparando crimen, y mi hijo pagó el precio. Lloré en silencio para no despertar a otros bebés en la sala. Lloré de rabia, de culpa, de alivio, porque Mateo estaba vivo, de terror pensando que casi lo pierdo. Y entonces tomé una decisión. Iba a destruir a todos los involucrados, a cada doctor, a cada enfermera, a cada miembro de la familia Vega. Iba a usar cada video, cada documento, cada evidencia. Iba a hacer que pagaran no solo por intentar robar médula, sino por casi matar a mi hijo con su ambición. Mateo salió del hospital después de 48 horas de antibióticos. La doctora Chen dijo que la infección estaba controlada, que podíamos irnos, que solo necesitaba seguimiento ambulatorio cada 3 días. Me dio receta de antibióticos orales, instrucciones de cuidado del cordón umbilical y una mirada que decía: entiendo por lo que estás pasando, lo siento. Volví al hotel diferente, cargué a mi bebé contra mi pecho y me di cuenta de que ya no era la misma Carla que firmó esos papeles de donación hace una semana. Era alguien más dura, más rota, más peligrosa, alguien que había visto a su hijo al borde de la muerte por negligencia de gente que decía cuidarlo y que ahora solo quería justicia. En el hotel había un sobre Manila esperándome en recepción. La recepcionista dijo: llegó esta mañana, entrega especial. No, había remitente, solo mi nombre escrito con letra que no reconocí. Subí a la habitación, puse a Mateo en la cuna, abrí el sobre con manos que temblaban no de miedo, sino de rabia anticipada, porque sabía que lo que fuera que estuviera ahí iba a ser otra bomba, otra revelación, otra capa de mentira, y tenía razón. Dentro había documentos viejos, amarillentos, fotocopias de archivos oficiales. El primero era un certificado de adopción con fecha de hace 32 años. Bebé femenina nacida el 15 de marzo. Nombre original desconocido. Madre biológica: Carmen Vega. Fallecida en parto. Padre biológico no declarado. Bebé entregada a familia Mendoza bajo adopción cerrada, facilitada por servicios sociales. Y el nombre de la bebé adoptada era yo. Era Carla Mendoza. Era mi certificado de nacimiento que nunca supe que existía. Seguí leyendo. Había más documentos. Reporte de defunción de Carmen Vega. Edad 23 años. Empleada doméstica. Causa de muerte: hemorragia posparto. Complicaciones durante parto en domicilio. Bebé sobrevivió, sin familiares conocidos para reclamar al menor, y adjunto había una carta escrita a mano por Carmen días antes de dar a luz. Decía: si algo me pasa, quiero que sepan que este bebé no fue planeado, que el padre es alguien poderoso que me usó y me desechó, que trabajé para su familia 3 años, que me despidieron cuando descubrieron mi embarazo, que me dieron dinero para irme y callar, que acepté porque no tenía opción, pero quiero que mi hija sepa que la amé desde que supe que existía, que su padre es un cobarde, que su familia es cruel, que merece mejor vida que la que yo pude darle. Lloré leyendo esa carta. Lloré pensando en mi madre biológica que nunca conocí, que murió dándome vida, que fue usada por la misma familia que 32 años. Después me usó a mí. El ciclo se repetía. Las mujeres Vega éramos descartables, éramos úteros, éramos portadoras, pero seguí leyendo porque había más. Había un recibo de donación de la Fundación Vega Salud a la familia Mendoza, 50,000 pesos entregados 3 meses después de mi nacimiento. Concepto beneficencia para menor huérfana Carla. Pero mis padres adoptivos nunca me dijeron de ese dinero, nunca mencionaron donación, nunca hablaron de la familia Vega. Y entonces encontré la última hoja, un contrato firmado por mi padre adoptivo Jorge Mendoza, donde renunciaba a cualquier reclamación futura sobre el origen de la menor, donde se comprometía a no revelar la identidad del padre biológico, donde aceptaba 50,000 pesos a cambio de silencio permanente. Me senté en el piso del hotel procesando lo que significaba. Mis padres adoptivos sabían quién era mi padre biológico, sabían de la familia Vega, aceptaron dinero para callar, me criaron sin decirme nunca la verdad y murieron hace 6 años llevándose el secreto, o tal vez no murieron por accidente como siempre creí. Recordé lo que Romero me había dicho. El auto estaba en perfecto estado. Pasó revisión. 2 semanas antes, no hubo testigos, no hubo explicación, solo choque que mató a ambos instantáneamente. Y la familia Vega haciendo donación misteriosa un mes después. ¿Cuánto control tenían sobre mi vida? ¿Desde cuándo me estaban rastreando? ¿Mataron a mis padres adoptivos para que no hablaran? ¿Para que no me contaran la verdad cuando cumplí mayoría de edad? Mi teléfono sonó. Era Romero. Contesté sin pensar. Él dijo: Carla, ¿dónde has estado? Te he buscado por días. Tengo información crítica. Le dije: yo también tengo información. Acabo de recibir mi certificado de adopción. Romero suspiró. Dijo: lo sé. Fui yo quien te lo envió. Encontré los archivos en el sistema. Necesitaba que lo vieras, que entendieras hasta dónde va esto. Carla, tu madre biológica. Carmen Vega no solo trabajó para la familia, tuvo una relación
relación con el padre de Matías, el señor Ricardo Vega. Él tenía esposa, tenía hijos, pero usó a Carmen, la embarazó, la desechó. Y cuando Carmen murió en el parto contigo, la familia Vega no quiso hacerse responsable. Te dieron en adopción, pero te siguieron rastreando toda tu vida. Tengo documentos que prueban que la familia Mendoza recibía pagos anuales, no solo los 50,000 iniciales, sino 10,000 pesos cada año hasta que tus padres murieron. Era dinero de silencio, dinero para que nunca investigaras, para que nunca supiérasle. Grité al teléfono. Entonces mis padres me mintieron toda mi vida. Me criaron con dinero de sangre, con sobornos. Romero dijo, Carla, no creo que tus padres fueran malos. Creo que eran personas asustadas. El contrato que firmaron tenía cláusula de confidencialidad con amenaza legal. Si revelaban algo, la familia Vega podía quitarte. Podía reclamar custodia como familia biológica. Tus padres te protegieron de la única forma que pudieron, aceptando el dinero y callando. Pero Carla, hay algo más que necesitas saber. Tu padre biológico, Ricardo Vega, murió hace 2 años, cáncer. Pero antes de morir hizo algo. Modificó su testamento. Dejó instrucciones específicas sobre ti, sobre reconocerte como hija si algo pasaba. Tengo copia del testamento. Dice que eres heredera legítima, que tienes derecho a parte de la fortuna familiar, que Diego y Matías deben compartir la herencia contigo. Me quedé muda. Heredera, la familia que me usó, que me manipuló, que planeó mi embarazo. Resulta que legalmente me debe dinero, me debe reconocimiento, me debe parte de su imperio construido con manipulación y mentiras. Le pregunté a Romero por qué Ricardo Vega me dejaría herencia si nunca me reconoció en vida. Romero dijo, según el testamento, sintió culpa al final, culpa por Carmen, por haberte abandonado, por no haberte conocido. Dejó carta explicando que cuando supo que estabas embarazada de Matías, cuando su esposa le contó el plan de usar tu bebé para Diego, él se opuso, dijo que era demasiado, que ya habían hecho suficiente daño, pero estaba enfermo, débil, no pudo detenerlos. Murió 3 meses antes de que Mateo naciera. Nunca supo que el plan siguió. Nunca supo que casi te destruimos. Colgué el teléfono. Miré a Mateo dormido. Pensé en el abuelo que nunca conoció, en el hombre que me creó y me abandonó, pero que al final intentó compensar con dinero, con herencia, con reconocimiento póstumo que no servía. De nada, porque lo que yo necesitaba era familia, era verdad, era amor, no dinero manchado de culpa. Y entonces entendí algo. Entendí que Diego no sabía nada de esto. Diego creciendo pensando que era hijo único, que Matías era su único hermano, que yo era solo la esposa de Matías. Diego enfermo, muriendo, siendo usado por su propia madre para justificar crímenes. Diego, que técnicamente era mi medio hermano, que compartía mi sangre, que nunca supo que existía como tal. Tomé una decisión. Llamé al hospital donde Diego estaba internado. Pregunté por él. La recepcionista dijo, está en cuidados intensivos. Solo familia puede visitarlo. Le dije, soy familia, soy su hermana. Hubo pausa. Después me pasaron con la habitación. Contestó una voz débil, masculina. Dijo, bueno, le dije, Diego, mi nombre es Carla. Necesitamos hablar. Soy tu hermana. Él tosió. Dijo, no entiendo. Matías no tiene hermanas. Le respondí, no soy hermana de Matías. Soy tu hermana, tu media hermana. Compartimos el mismo padre, Ricardo Vega. Y necesito que sepas algo. Necesito que sepas que tu familia planeó usar a mi bebé para salvarte, que manipularon mi vida, que casi destruyen todo. Y tú ni siquiera sabías, ¿verdad? Hubo silencio largo. Después Diego dijo con voz rota, no sabía nada. Pensé que Matías y tú querían tener un bebé. Pensé que era amor. Mi mamá me dijo que tal vez el bebé sería compatible, que si lo era podríamos pedirles que donaran, pero dijo que sería decisión de ustedes. Nunca. Supe que te manipularon, que te estudiaron, que planearon todo. Carla, lo juro. Si hubiera sabido jamás, habría aceptado. Prefiero morir a vivir con esa culpa. Y le creí. Algo en su voz, en su horror genuino, me hizo creerle. Diego era víctima también. Era peón en el juego de su madre. Era excusa para justificar lo imperdonable. Le dije, Diego, voy a destruir a tu familia. Voy a exponer todo. Voy a hacer que paguen. Tu madre, el doctor Ramírez, todos los cómplices, van a pagar por lo que hicieron. Y tú vas a quedar en medio. Van a saber que eres mi hermano, que compartimos padre, que la herencia que pensabas que era solo tuya y de Matías también es mía. ¿Estás listo para eso? Diego respiraba con dificultad. Dijo, haz lo que tengas que hacer. Merezco saber la verdad aunque me destruya. Prefiero morir sabiendo que mi familia era monstruosa a vivir en la mentira. Solo te pido una cosa, si sobrevivo a esto, si consigo trasplante de lista pública, si salgo de aquí vivo, puedo conocer a mi sobrino, puedo conocer a Mateo, no como plan, no como donante,
solo como tío. Como familia real le dije, ya veremos. Primero sobrevive, después hablamos. Colgué. Y en ese momento llegó email de mi abogada, la que contraté con dinero que pedí prestado. Decía, Carla, tengo fecha de audiencia. En 2 semanas. Juicio preliminar contra Matías Vega, Dr. Ramírez, y cómplices por conspiración, fraude médico, manipulación genética no autorizada. Están todos bajo arresto domiciliario. Necesito que prepares tu testimonio, que reúnas todas las pruebas, todos los videos, todos los documentos. Vamos a destruirlos, vamos a ganar. Pero necesito saber algo. ¿Estás lista para que esto se haga público? ¿Para que todos sepan que eres hija de Ricardo Vega? ¿Que tu bebé es producto de relación consanguínea? ¿Que tu vida entera fue manipulada? Porque una vez que abramos esa caja, no hay vuelta atrás. Miré a Mateo, mi bebé de 1 semana, producto de incesto accidental, de manipulación generacional, de secretos familiares que explotaron 32 años después. Y pensé en Carmen, mi madre, biológica, que murió sola, usada, desechada. Pensé en mis padres adoptivos que me amaron pero me mintieron. Pensé en Ricardo Vega, que me creó y me abandonó. Pensé en la familia que me rastreó como animal de laboratorio. Y supe la respuesta. Le respondí al email. Sí, estoy lista. Ábranlo todo. Que el mundo sepa. Que paguen todos. Que la verdad salga aunque nos queme. Porque mi hijo merece crecer sabiendo que su madre luchó, que no se rindió, que destruyó a los monstruos que intentaron usarlo. El juicio duró 3 semanas. No 2 como planeamos. 3 semanas de testimonios, de videos, de documentos, presentados en corte, de verme sentada frente a Matías, que no podía mirarme a los ojos, frente a su madre que me miraba con odio puro, frente al doctor Ramírez que sudaba cada vez que mi abogada mostraba un video más de la clínica, un documento más de negligencia, un correo más de conspiración. La jueza era mujer de 50 y tantos años, expresión dura, voz que no temblaba. Y cuando el fiscal presentó el video de la práctica de extracción de médula 3 meses antes del parto, la sala entera se quedó en silencio. Ese silencio pesado donde todos saben que acaban de presenciar algo imperdonable. La sentencia llegó un martes lluvioso. La jueza habló durante 20 minutos explicando cada cargo, cada evidencia, cada ley violada. Y al final dijo, Matías Vega, 8 años de prisión por conspiración, fraude médico, manipulación genética no autorizada. Dr. Francisco Ramírez, inhabilitación permanente más 6 años de prisión por negligencia médica criminal que resultó en daño a menor. Verónica Vega, madre de Matías, 5 años de prisión por conspiración y coerción. El resto de la familia cómplice enfrenta cargos civiles, multas, inhabilitaciones. La clínica Ramírez, cerrada permanentemente, licencias revocadas. Cuando salí de la corte había cámaras, periodistas gritando, señora Mendoza, ¿cómo se siente? Le respondí, siento que la justicia existe, pero que llega tarde, que mi hijo casi muere por la ambición de esta gente, que ninguna sentencia devuelve lo que me quitaron, pero al menos evita que lo hagan a otra mujer. Matías me buscó antes de que se lo llevaran, esposado, escoltado. Me dijo Carla, por favor necesito decirte algo. Dudé. Mi abogada me dijo, no tienes que hablarle. Le dije, está bien. 2 minutos. Nos paramos en pasillo de la corte, él con guardias. A cada lado, yo con Mateo de 2 meses en el cargador contra mi pecho. Matías miró a nuestro hijo y las lágrimas le corrieron. Dijo, se parece a ti, tiene tus ojos. Le respondí, tiene mis ojos, pero tu nariz, tiene mi boca, pero tu mentón. Va a crecer con preguntas sobre su padre y voy a tener que decidir qué decirle. Si le cuento que su padre me amó y me traicionó, o si le cuento que su padre nunca existió realmente, que fue personaje creado para manipularme. Matías cerró los ojos. Dijo, cuéntale que su padre fue cobarde, que eligió mal, que amó a la persona equivocada de la forma equivocada. Cuéntale que lo siento, que si pudiera volver atrás elegiría diferente, elegiría la verdad, elegiría a ustedes, pero no puedo. Tengo que vivir con esto, con saber que destruí lo único real que tuve. Los guardias lo empezaron a llevar. Él volteó una última vez. Dijo Carla, hay algo más. Diego. Consiguió donante. Lista pública. Compatibilidad del 85%. Se hace el trasplante la próxima semana. Va a vivir. Pensé que querrías saberlo. Y desapareció por el pasillo hacia el transporte que lo llevaría a prisión los próximos 8 años. Volví al departamento pequeño que renté. Con el dinero del anticipo de la herencia. Porque sí, contraté abogados para reclamar mi parte, la que Ricardo Vega, mi padre biológico, dejó especificada en testamento. Y después de meses de pelea legal con la familia, de pruebas de ADN que confirmaron paternidad póstuma, de documentos
documentos y más. Documentos. La corte falló a mi favor. Carla Mendoza, reconocida como hija legítima de Ricardo Vega, heredera de 1/3 del patrimonio familiar junto con Diego y Matías, recibí transferencia de 2 millones de pesos. No es toda la herencia porque está en fideicomisos y propiedades que tomarán años en liquidarse, pero 2 millones era más dinero del que había visto en mi vida. Dinero manchado de culpa, de secretos, de manipulación generacional, pero dinero que podía usar para darle a Mateo lo que yo nunca tuve. Educación, estabilidad, opciones. Pasaron 4 meses. Mateo tiene 6 meses. Ahora, gatea, se ríe, dice mamá, aunque probablemente no sabe qué significa. Es bebé normal, sano. Los análisis genéticos que ordenó la doctora Chen salieron bien. No hay complicaciones por consanguinidad de los padres. Tuvo suerte, esquivó las probabilidades. Es solo un bebé que casualmente fue concebido por medio hermanos que no sabían que lo eran. A veces lo miro y me pregunto si debí contarle algún día esa parte. Si cuando tenga 15 o 20 debería sentarme y explicarle que su padre y yo compartíamos sangre, que su existencia fue accidente dentro de conspiración, pero después pienso que tal vez algunos secretos se llevan a la tumba, que tal vez él no necesita cargar con eso, que tal vez basta con que sepa que fue amado, que fue protegido, que su madre luchó por él. Hace 2 semanas recibí llamada de hospital. Era Diego. Dijo Carla, el trasplante funcionó. Estoy en recuperación. Los doctores dicen que tengo 90% de probabilidad de remisión completa. Voy a vivir y quería agradecerte. Sé que no hiciste nada directamente, pero no me denunciaste como cómplice. No me incluiste en el juicio, aunque técnicamente yo me beneficiaba del plan, le respondí Diego. Tú eras víctima también. Víctima de nuestra madre, de las mentiras, del secreto de que somos hermanos. No ibas a pagar por crímenes que no cometiste. Él se quedó callado. Después dijo, ¿puedo conocer a Mateo algún día? Cuando todo esto se calme, cuando ya no sea tan fresco, me gustaría conocer a mi sobrino. A mi medio hermano técnicamente también porque compartimos padre, le dije tal vez. Algún día, cuando Mateo sea mayor y pueda decidir, cuando entienda la historia completa, entonces tú y él pueden conocerse si ambos quieren, pero por ahora necesitamos distancia, necesito sanar, necesito criar a mi hijo lejos del apellido Vega. Diego entendió, dijo lo respeto, colgó ayer, llegó sobre legal a mi departamento, remitente oficina de abogados que no conocía, dentro había carta y documento notariado. La carta decía estimada Carla Mendoza, en representación del patrimonio de Diego Vega, quien falleció hace 3 días por complicaciones post-trasplante, no relacionadas con el procedimiento sino con rechazo tardío inesperado. Adjuntamos copia de su testamento final redactado 2 semanas antes de fallecer. Me quedé congelada. Diego murió. El trasplante había funcionado. Los doctores dijeron 90% de probabilidad, pero la medicina no es matemática exacta. Su cuerpo rechazó la médula nueva 3 meses después. Fallo orgánico múltiple. Murió rodeado de familia que lo usó como excusa para crímenes. Solo, probablemente confundido sobre por qué su madre estaba en prisión, por qué su hermano también, por qué todo explotó. Abrí el testamento. Diego había dejado instrucciones específicas. A mi madre y hermano no les dejo nada. Que usen su parte de la herencia de mi padre para pagar abogados y restituciones. A mi media hermana Carla Mendoza le dejo la totalidad. De mi herencia personal, 500,000 pesos ahorrados de mi fondo médico que nunca usé completamente, más mi parte de acciones de la empresa familiar que ascienden a valorización de 3 millones de pesos. Con las siguientes condiciones. 1. Este dinero es para Mateo Mendoza, mi sobrino. Debe ser puesto en fideicomiso intocable hasta que cumpla 18 años. 2. Cuando Mateo sea adulto, debe recibir carta adjunta que escribí para él, explicándole desde mi perspectiva qué pasó, quién fue su familia paterna, qué errores cometimos. 3. Carla debe usar el interés generado del fideicomiso para educación y bienestar de Mateo, pero nunca tocar el capital principal. 4. Si Carla falla en estas condiciones, el dinero pasa a Fundación de Niños Huérfanos. La carta para Mateo estaba sellada, sobre que no puedo abrir hasta que mi hijo cumpla 18. Pero Diego dejó nota para mí también. Decía, Carla, siento no haber tenido el valor de conocerte como hermana. Siento haber muerto sin poder disculparme cara a cara con Mateo cuando fuera mayor. Siento que nuestra familia te hizo tanto daño. Este dinero no repara nada, pero al menos Mateo tendrá opciones. Tendrá futuro, tendrá libertad que ni tú ni yo tuvimos. Cuídalo. Dile algún día que tuvo un tío que, aunque murió sin conocerlo, lo amó desde lejos. Firmado Diego Vega. Tu hermano, que llegó tarde. Lloré esa noche. Lloré por primera vez desde que Mateo nació. No por Diego específicamente, aunque su muerte era triste. No por Matías, aunque parte de mí todavía procesaba haber amado a alguien que resultó ser mi medio hermano. Lloré porque todo el plan, toda
toda la conspiración, toda la manipulación, terminó siendo irrelevante. Diego murió igual, el trasplante no lo salvó, la médula robada de Mateo que nunca llegó a extraerse no habría cambiado el resultado. Su cuerpo estaba programado para fallar y falló. Y ahora mi hijo tiene 3 millones de pesos más 500,000 en fideicomiso. Dinero de la familia que lo creó para usarlo, pero que irónicamente le dio libertad al morir. La ironía es perfecta, dolorosa, absurda. Hoy Mateo cumple 7 meses. Gatea por el departamento persiguiendo al gato que adopté la semana pasada. Se ríe cuando el gato lo esquiva. No sabe que es millonario. No sabe que su familia paterna está en prisión o muerta. No sabe que fue concebido como experimento genético. No sabe que su madre tuvo que firmar donación de órganos de él para protegerlo. Solo sabe que tiene hambre cuando llora, que está cansado cuando se frota los ojos, que mamá lo carga cuando lo necesita. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez los niños no necesitan conocer todos los horrores que los precedieron. Tal vez basta con crecer amado, protegido, libre. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debía haber perdonado a Matías, si debía haber donado médula a Diego cuando supe que éramos hermanos, si debía haber aceptado el dinero de la herencia o rechazarlo por principios. Pero después miro a Mateo y entiendo que no hay respuestas correctas, solo decisiones que tomas con la información que tienes en el momento. Tomé cada decisión protegiendo a mi hijo. Esa fue mi brújula, mi único norte. Y si eso me hace egoísta, entonces soy egoísta. Si eso me hace vengativa, entonces soy vengativa. Pero mi hijo está vivo, está sano, está salvo. Y eso vale más que cualquier absolución moral. La semana pasada, Mateo dijo una palabra nueva, papá, señalando a la foto que tengo en la sala. La única foto de Matías que conservé, tomada antes de que supiera la verdad, donde sonríe genuino, donde parece el hombre del que me enamoré. Le dije a Mateo, sí, mi amor, ese es papá. Papá que cometió errores pero que te dio la vida. Papá que está lejos pero que pensó en ti al final. No sé si es verdad. No sé si Matías piensa en nosotros desde prisión o si solo piensa en sí mismo. Pero Mateo merece creer que su padre fue más que conspirador. Merece tener imagen de padre imperfecto en lugar de monstruo. Ya habrá tiempo cuando sea mayor de explicar las complejidades, de mostrarle documentos, de dejar que juzgue por sí mismo. Anoche mientras Mateo dormía, abrí mi laptop. Empecé a escribir todo. Esta historia completa desde el principio. Cada mentira, cada revelación, cada decisión. La guardé en documento encriptado que Mateo podrá leer cuando cumpla 25, junto con la carta de Diego, junto con todos los documentos legales, junto con las fotos, los videos, las pruebas del juicio, todo, porque merece conocer su origen completo, cuando esté listo, cuando pueda procesarlo sin que lo destruya, y entonces podrá decidir qué hacer con esa información, si perdonar a su padre, si visitar a Diego en el cementerio, si reclamar el apellido Vega que legalmente le pertenece, o si quedarse siendo solo Mateo Mendoza, hijo de Carla por. Ahora somos solo nosotros dos, madre e hijo, viviendo en departamento modesto aunque tenemos millones en banco, comiendo cereal en la mañana, yendo al parque en las tardes, construyendo vida normal sobre cimientos de secretos enterrados. Y está bien, no es el final de película que imaginé cuando era joven, no es el amor eterno, ni la familia perfecta, ni la justicia absoluta, pero es real, es nuestro, y nadie nos lo puede quitar.